Bill Gates, con su nueva contratación, logra obtener un modelo de prototipo del futuro computador de Apple, pero al mismo tiempo el cofundador de la empresa de Apple renuncia por la inconformidad del manejo de las cosas que realizaba Steve Jobs, también por sus actitudes que también generaban problemas. Ya con el renuncio de Steve Jobs, poco a poco Steve Jobs empieza a sospechar un poco de Bill Gates. Entonces llama a una de las oficinas de Bill Gates y bueno, le comentan, o mejor dicho, se entera Steve de que Bill Gates estaba desarrollando un nuevo computador. Entonces, pues era de hecho de que lo estaba plagiando. Entonces Steve intenta o hace de que Bill Gates lo confiese todo, pero de forma astuta Bill Gates convence a Steve de que no le iba a perjudicar en la empresa y que no ocasionaría peligro para la empresa de Apple. Y claro, Steve se siente confiado y entonces ya no se preocupa del caso. Poco después, Steve realiza una conferencia donde iba a sacar su nuevo producto, en el cual en la conferencia estaban presentes varias personas que conformaban Microsoft. Cuando Steve se entera de que Bill Gates había desarrollado con los mismos prototipos de Apple su propio computador y lo había lanzado al mercado antes que el Macintosh. Steve Jobs cita a Bill Gates y a todo su equipo inmediatamente. Entonces ellos discuten por el plagio que había hecho Bill Gates a Steve, pero lamentablemente las cosas ya estaban hechas. Bill Gates era quien lleva la delantera y Microsoft, ¿no? Entonces por lo tanto la empresa Apple perdería, pues, porque ya no sería tan interesante lo que ya iba a sacar, la innovación que iban a tener. Era más que obvio de que Steve iba a despedir a Bill Gates por el plagio que le había hecho. Steve pues lo despide diciendo: nosotros somos mejores que tú. Y Bill Gates le responde: eso ya no importa. ¿Por qué? Pues porque ya no importaba, porque Bill Gates había lanzado el producto mucho más antes que Steve, mucho más antes que el Macintosh. Entonces pues el antiguo presidente de Pepsi Cola, quien Steve lo había nombrado nuevo presidente de la empresa de Apple, pues también lo despide a Steve. No, pasados unos años, en 1997, Steve Jobs regresa a la empresa de Apple. Él ya estaba decidido a tomar el control, pero también había realizado muchos méritos para que lo pudieran aceptar con confianza en esa empresa. También Steve Jobs, al regresar, realizó una conferencia en la cual comentó y dio a conocer a las personas de que iba a trabajar conjuntamente con la empresa de Microsoft, la cual Microsoft iba a invertir dinero en la empresa de Apple y Apple pues compartiría el 4% de sus acciones a la empresa de Microsoft. A todo esto, el público en general no estaba satisfecho, no estaba conforme. Y bueno, también en la película vemos de que Steve nos dice de que Bill Gates era como el hermano mayor y que él tenía todas las ideas. Pero todo el público sabían de que no era así, de que el verdadero que tenía todas las ideas en sí, y bueno, las ideas puestas, las ideas fijas, lo que iba a realizar y lo que iba a exponerse a todo el mundo era las ideas de Steve. Y bueno, al trabajar conjuntamente la empresa de Apple y la empresa de Microsoft, no fue en vano, no fue perjudicial para ninguna de las dos. Al contrario, favoreció más que toda la empresa de Apple, ya que volvió a recuperarse y fueron creando nuevos productos, sacaron nuevas líneas y fue creciendo poco a poco Microsoft. Y bueno, así es como culmina esta película, o mejor dicho, una trama que pasan por diferentes sucesos, la cual
nos da a conocer muchas cosas. En conclusión, nos muestra cómo bajo la compra y el plagio, estas dos grandes empresas de la computación logran sacar al mercado su producto, peleando por el trono del mercado. Pero claro, el más astuto es el quien gana. En el caso de en el caso de la película que les contaba, era de que Bill Gates pues ganaba totalmente por la astucia que tenía, mientras que Steve Jobs iba perdiendo. Y bueno, esto también nos da a entender de que a la empresa de Apple iba perdiendo terreno poco a poco, mientras que la empresa de Microsoft iba creciendo, todo gracias a Windows. Bueno, les daré a conocer el término de Silicon Valley. En realidad esto se traduce como Valle de Silicio. Esto nos da referencia a la gran cantidad de industrias relacionadas con el desarrollo de los semiconductores, el cual nosotros podemos encontrar al silicio, que es un elemento más usado. Y si juntamos la palabra piratas de Silicon Valley, nos da a entender de que se trata de personas empresarias o líderes que pues roban la propiedad intelectual de una persona. También esta película nos muestra sobre cómo se creó el Microsoft y el Apple. Bueno, hablemos de los personajes. Como les había dicho al principio, esta película encontramos cómo surgió estas dos grandes empresas, las cuales son la empresa de Apple y la empresa de Microsoft. La empresa de Apple encontramos dos personajes principales, quienes son Steve Jobs y Steve Wozniak. Y bueno, Steve Jobs era una persona quien tenía sus objetivos fijos y siempre quería llegar a ellos, aunque también tenía unas actitudes negativas, un carácter negativo por decir también. Y Steve Wozniak era una persona pacífica, quien no tenía ambición como Steve Jobs. Y también era como un hermano para Steve Jobs, ya que también le llevaba 5 años mayor que él. Y también encontramos a la otra empresa, quien es la empresa de Microsoft. Microsoft tiene para mí, para mí tiene tres principales personajes, quienes son Bill Gates, Steve Ballmer y Paul Allen. Bill Gates es una persona quien era capaz de todo, hasta de plagiar por llegar a su objetivo o a su meta. Y bueno, sí podría decir que también quizás tenía un poco de ambición. Y era astuto, lo principal. Bill Gates era muy astuto. Y también encontramos a sus dos amigos, que son Paul Allen y Steve Ballmer. Bueno, ¿qué significa Apple y qué significa Microsoft? Apple en realidad tiene muchas definiciones, pero la que más me resalta para mí es porque un granjero de Oregón pues simplemente le sugirió este nombre y bueno, quizás a Steve le gustó y por eso así se llama Apple. Y Microsoft es porque es un software muy pequeño y sencillo que es para el alcance de todos, la cual también es novedoso para casi todo el mundo entero. Lo que más me gustó de esta película fue cómo se crearon estas dos empresas, Apple y Microsoft, cómo se creó el programa de Windows, cómo fue creada la primera computadora, y también de estos jóvenes, unos jóvenes que empezaron en un garaje y que hoy en día están en una empresa que es una de las más importantes de la computación. No solo una empresa, las dos empresas conformadas de jóvenes, aunque quizás cometiendo errores con la astucia, la plagia, pero llegaron a su meta. Eso fue lo mejor. Gracias.